Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. A continuación les estaré reseñando el avance 1 del capítulo 9 de Jacek Seversen, que se estrenará este sábado 2 de septiembre. Como dicen por ahí, yendo directo al grano, les comento que este avance inicia con Ateş comunicándole a sus hermanos que se va a casar con Leyla. Leyla está presente y vemos la reacción de todos. Aydos, cuando escucha eso, dice ¿qué? Ilgaz pregunta, es una broma, ¿cierto? Ateş le responde que no y Berit dice, entonces ahora ustedes van a ser mamá y papá. Leyla se muestra un poco abrumada, diría yo, en ese momento. Ateş le toma la mano y luego se ve que en otra escena ella le dice a Meryem, no, ¿cómo puedo pretender estar casada con Ateş en esta casa? ¿Cómo voy a casarme de verdad con Ateş? Después pasan imágenes de ella y Ateş juntos caminando por la calle tomados de la mano y seguido él le dice, tal vez debido a esta boda, no lo sé, podría haber una oportunidad de reconciliarte con tu familia. Meryem y Mert aparecen en la siguiente escena. Mert pregunta, ¿tú estás casada? A lo que Meryem súper incómoda responde, no lo estoy, no estoy casada. Después de eso, Berit está con Yakup, al parecer ella le pide ayuda para buscar algo, él se pone manos a la obra y le dice, princesa, no entiendo, ¿qué princesa? Berit muy directa le contesta, no hables, de todas formas no se entiende lo que dices. En la próxima escena está ya Leyla probándose los vestidos de novia para elegir el de su boda, Meryem la está acompañando, luego Ateş y Leyla están al parecer conveniando todo lo que viene siendo la parte del banquete y la recepción. Hay imágenes de Barış colgándole un colgante a Ilgaz, también se ve a Leyla tocando su anillo sonriente y luego vemos a Mert en la misma escena de antes con Meryem diciéndole, hemos estado con una familia de estafadores todo este mes, yo he estado viendo Arka Sokaklar durante años pero nunca he visto una historia como esta. Hago un paréntesis aquí para decirles que en esta parte él hace mención a la serie turca Arka Sokaklar que se ha transmitido continuamente durante 18 años en Turquía, o sea 18 temporadas ya, imagínense esa serie. Tiene una historia familiar y policíaca y dicho sea de paso es la serie semanal de más larga duración en la historia de las series turcas. Volviendo al avance, casi al final nos ponen parte de la escena donde Füsun llega a ver a Ateş para advertirle sobre Leyla. Leyla le dice a ella, este no es el momento ni el lugar, a lo que Füsun responde, este es el momento y el lugar, guarda tu pequeña mente para ti. Ateş le llama la atención a Füsun diciéndole, habla correctamente, y ella ya en tono descompuesto total grita, esta chica es una mentirosa. Se ven claramente las caras de Leyla y Ateş. Creo que si en ese momento Leyla no le dice la verdad, ya se estaría pasando, porque oportunidades ha tenido y varias. Esta serie va a millón, como que los guionistas de verdad que se han tomado bien en serio la velocidad de la historia. Muchos apoyamos la idea de que Ateş a estas alturas ya está al tanto de la verdad, o por lo menos de una parte de la verdad con respecto a Leyla. Quizás no sea así, pero más que nada las actitudes y gestos de él creo que están indicando que sí está ocultando algo que ha descubierto y puede que esté intentando dar chance para ver si ella es capaz de sincerarse y contarle la verdad. Vamos a ver qué sucederá realmente en este capítulo. Turcofans, esto es todo lo que tengo para contarles por ahora. Díganme qué les ha parecido este avance. Si les ha gustado esta reseña, no se vayan sin dar un like para apoyarnos y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora esperando verlos en un próximo video.